Ahí está. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, nos encontramos esperando a algunos compañeros más que se agreguen a esta charla. Nuestra primera reunión virtual. Acá estamos con el pastor José Luis Chito. Gracias, José Luis, por prepararte para este tiempo, para esta materia. Así que bueno, ¿qué les parece Bueno, si empezamos con una palabra de oración? Y ya le damos a José Luis que él pueda iniciar y desarrollar todo lo que preparó para esta tarde. ¿Sí? ¿Oramos? ¿cómo no? Muy bien. Señor, gracias te damos por este tiempo, este nuevo tiempo que tenemos para prepararnos, Señor. Gracias te damos por el pastor, Señor, que va a tener la clase hoy. Gracias porque es un placer, Señor, adentrarnos en el texto bíblico, Señor, y sacar toda la riqueza que tiene para nosotros. Gracias por tu inspiración, Señor, en la palabra, Señor, porque es la que nos guía. Y Señor, te pedimos que podamos atesorar todo lo que aprendamos en el día de hoy y en las clases siguientes. Gracias, Señor. Amén. Te pido también por los compañeros que están por unirse, que no tengan inconvenientes, Señor, para esta clase. Y gracias, te damos una vez más por esta nueva oportunidad de capacitación. En el nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. 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 Bueno, José Luis, todo tuyo. Muy bien. A ver, no sé si me sale a mí un cartel acá. La reunión se está grabando. ¿Aceptar? ¿Yo tengo que tocar algo? No, ¿no? Sí, tenés que aceptarla. Poné aceptar ahí, en Ah, la listo. pestaña aceptar. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha? Si está todo bien. Entonces lo iniciamos este periodo, este tiempo. Bueno, recibí creo que de la gran mayoría este pequeño trabajo práctico que hicimos, así que está todo bien. No los terminé de ver, salvo alguno nomás, uno o dos, pero creo que era un poquito como para tener una noción general de lo que dimos en la primera clase. Eh, Hoy quiero hacer como un direccionamiento, digamos, cómo vamos a encarar todo este panorama del Antiguo Testamento. Yo les compartí un PDF de un libro que estuve viendo, que es del Instituto William Carey, que se llama el Gran Panorama Divino, porque me pareció una forma de abarcar algo tan complejo y tan largo como es todo el Antiguo Testamento, desde una perspectiva que nos dé como una línea de no solo de pensamiento, sino de un tema. Entonces, a través de lo que está en ese libro, creo yo que es muy como es en todo el Antiguo Testamento, entonces yo creo que un poco ese panorama nos va a ayudar bastante a tener casi todo, digamos, el Antiguo Testamento condensado a través de una línea de un tema. Eh, Básicamente el tema entonces que lleva y que se prolonga no solo por el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, es el reino de Dios. Quizás podría haber otros temas más abarcativos, si podría decir, o algún tema
que unifique realmente a toda la Biblia, pero según este autor, el reino de Dios es principalmente, también si lo vemos en los evangelios, es el tema del mensaje de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, allí en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús inició su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar un poquito, primeramente, lo que es el reino de Dios y cuál es la perspectiva desde la cual se estudia en este libro. Ustedes lo pueden seguir, lo que vamos a ver hoy, en la página 21. No sé si todos están a lo mejor conectados con el mismo celular o tienen alguna forma de estar conectados y tener por otro lado el PDF que les pasé del libro, podrían seguirlo casi allí al pie, ¿no? En el momento, al momento que yo voy más o menos trazando un poquito el tema. Entonces, en este panorama de todo el Antiguo Testamento, tomamos el tema del reino de Dios, que va a marcarnos, como decíamos, toda una perspectiva unificada en ambos testamentos. Quizás podríamos también o iniciar un poco esto haciendo una definición, ¿no? Poniendo en claro qué es el reino de Dios, o cómo lo podríamos hacer y simplificar, porque hay muchísimas definiciones también en todo lo que se podría investigar sobre el reino de Dios. Pero hay un autor que lo define de la siguiente manera, es bien sencillo y es bastante fácil por ahí de vislumbrar el reino de Dios con esta división o con este esquema a lo largo de toda la Biblia. El reino de Dios lo define este autor como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Esa definición está en un recuadro en la página 22 del libro. Entonces, esta definición nos puede y nos va a ayudar, aunque pareciera simplista, ¿no? Pero nos va a ayudar a ver cómo el trazado de toda lo que estuvimos viendo en la primera clase, de la revelación de Dios, no solo llegar a la revelación final escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia, sino que en todos los tiempos en que se desarrolló la historia del pueblo de Israel, o mejor dicho, desde los comienzos de la humanidad, luego el pueblo de Israel y todo lo que significó la historia del pueblo de Israel, vamos a ver esta importancia de poder identificar esta definición del reino de Dios a lo largo de toda la historia. Dios desea, es lo que se desprende de la lectura de su palabra, Dios desea que el ser humano comience o desde siempre disfrute una íntima relación con Él, delante de Él, en su presencia. Puesto que Dios es santo y perfecto, entonces eso puede ser posible solamente si nos sometemos a su gobierno y permanecemos, o mejor dicho, y somos liberados del poder del pecado.
Entonces, para estar inmersos o ser parte del reino de Dios, necesariamente tiene que haber una intervención de Dios mismo, o es lo que nos enseña la Escritura, y es lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Vivir bajo el gobierno de Dios, es decir, el pueblo de Dios en el lugar establecido por Dios y bajo su gobierno, vivir bajo el gobierno de Dios, significa o está o se manifiesta en una vida significativa, una vida en donde se disfruta la bendición de Dios. Entonces, son conceptos o el concepto de que estar bajo el gobierno de Dios significa estar bajo su bendición. Si no, no sería posible. Hay algo que no cuadraría en esa división. Entonces, esto es lo que vemos cuando en el Antiguo Testamento comienza a desarrollarse toda la historia de la humanidad, primeramente desde la creación, Adán y Eva como el, el pueblo de Dios, es decir, las criaturas que Dios justamente creó para relacionarse con ellos, con Él. Entonces, desde ahí es donde ya empezamos a ver la perspectiva de su reino eh, en esta intención que Dios siempre tuvo de relacionarse con su creación, su máxima creación como es el ser humano. Siempre tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que en esa relación hubo un momento en el que se cortó, que hubo un momento en el que las cosas no eran, no había bendición de Dios, no estaba, el gobierno de Dios no estuvo presente, por decir, o las personas no estuvieron bajo el gobierno de Dios, que fue lo que se desarrolla en el capítulo 3 de Génesis, y que conocemos todos como la caída, ¿no? Entonces, y las consecuencias de esa caída para la humanidad fue que la total desvinculación, la separación de Dios, y eso afectó toda la creación, no solamente a las personas, al ser humano, sino todo lo creado. Pero en el reino de Dios siempre, o mejor dicho, es una virtud, si la podemos decir de esa manera, que Dios prometió restauración. No quedó todo en la caída y en estas consecuencias devastadoras para la humanidad y para la creación, sino que Dios promete que todo pueda ser otra vez restaurado a la intención que Dios tuvo al crear al ser humano y ponerlo dentro de su creación de la tierra. Entonces, después de Génesis, todo el desarrollo del Antiguo Testamento es el contar la historia del cumplimiento de esta promesa de Dios, primeramente en lo que significa el nacimiento y el establecimiento del pueblo de Israel, y a través de Israel la venida del restaurador completo de toda la relación con Dios, que es Jesús. Entonces, cuando hacemos o hacemos este planteamiento de mirar todo el panorama de toda la Biblia en general y particularmente nosotros en el Antiguo Testamento, vemos este desarrollo de
de lo que Dios, del plan de Dios. Muchas veces pareciera como que Dios tuvo que salir a hacer un plan B porque las cosas le salieron mal de entrada o no tuvo en cuenta que el hombre iba a desobedecer. Eso es, por supuesto, erróneo, no es lo que la Biblia enseña, porque después vamos a ver, o se van a ver muchísimos eh, pasajes en donde se establece que todas las cosas Dios las estableció desde antes de la fundación del mundo, incluso aquellos que serían salvos. Por ahí podemos ver, por ejemplo, en Jeremías, que Dios le dice: antes de que estés en el vientre de tu madre ya era designado profeta. Entonces, a Dios no se le escapó de las manos el plan, sino que Él ya en su conocimiento y en sus designios, soberanía o providencia, como quieran llamarle, ya estaba establecida todo eh, todo el plan completo, ¿no? Como dijimos la primera clase, Dios tiene delante de sí, como Él no es, como Él es eterno y no, el tiempo no lo modifica, Dios tiene delante de sí toda la historia de la humanidad. Nosotros sí, por supuesto, somos intervenidos, somos traspasados por el tiempo. Pero Dios no funciona de esa manera y su visión de las cosas no son como nosotros la vemos. Entonces, cuando vemos este panorama del reino de Dios para poder establecer un poco cómo ubicar todo el Antiguo Testamento, allí, por ejemplo, si ustedes pueden ver o si quieren anotar un poco en la página 23, hay una visión del panorama de la Biblia, en donde este panorama completo de la Biblia, vamos a ver que en el Antiguo Testamento esta visión o esta perspectiva desde el reino de Dios se puede dividir en estos 8, ¿cómo decirlo? Ocho formas o 8 partes de las que está compuesto todo el reino de Dios. Nosotros nos vamos a enfocar en las 5 primeras partes, que son lo que abarca el Antiguo Testamento, en donde vamos a ver el patrón del reino, es decir, el molde, por decirlo de una manera, es decir, aquello que Dios estableció como lo que Él quería y lo que Él deseaba para su desarrollo, en donde Él sería quien gobierne y quien bendiga a su pueblo en el lugar que Dios estableció. Entonces, la primera parte creo que eso lo vamos a ver hoy, casi completo, a lo que es el molde, podemos llamarlo así, o patrón. No sé si se entiende la expresión, es decir, qué es lo que Dios estableció, ¿no? Cuando nos referimos a lo que es un principio, algo establecido por Dios. Entonces, allí lo vamos a ver a eso en los 2 primeros capítulos de la Escritura, del Antiguo Testamento, lo que es el patrón, el molde del reino. Luego vamos a ver el reino perdido, es decir, después de la caída, el reino que se prometido, es decir, donde Dios ya comenzó desde los inicios mismos y luego de la caída a establecer cómo sería la restauración, el reino parcial, es decir, todo lo que tiene que ver con la historia de Israel más prácticamente,
y el reino profetizado, es decir, aquello que está encerrado en la gran mayoría de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Solo lo vamos a mencionar seguramente en la última clase, un poco todo lo que se refiere allá, como para que en nuestra mente quede cerrado el tema. Nosotros nos tenemos que enfocar en el Antiguo Testamento, entonces vamos a ver esas 5 partes, pero para que quede cerrado, digamos, la idea, vamos a mencionar los últimos 3 puntos, que son el reino presente, que cuando Cristo viene, se hace hombre, está en la tierra, el reino que se proclamado, es decir, lo que Dios estableció que la iglesia haga, derivado del id y predicar el evangelio, toda autoridad me es dada, dijo Jesús allí en Mateo, y el reino perfeccionado tiene que ver con todo lo profético de los últimos tiempos, en lo cual, gracias a Dios, no me toca a mí hablar de eso, sino de todo lo que tiene que ver con lo escatológico. Creo que se verá quizás en alguna otra materia. Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? No sé si alguien tiene una pregunta o algo que hacer o cómo lo han visto. Si quieren preguntar algo, no sé si manejan más o menos ahí abajo hay el chat que se puede escribir la pregunta. Al menos yo lo tengo así acá en mi compu. Pero si no, avanzamos un poco más. Permiso que me voy a tomar un cafecito. Bueno, ahí Esteban puso el dedito, puso gestito de idea, puso. Y Claudia está diciendo que se entiende bien. Así que vamos bien, vamos bien. Bueno, Lo único que quiero, ya que hicimos una pausa, tengan en cuenta sí, que debe quedar entre 5 y 10 minutos para que esta clase se corte. Cuando se ajá, corte, recordemos que pasamos a la segunda, no se desesperen. Si bueno, están en la sala, esperen porque yo voy a ir habilitando para la entrada. Así que calculo que debe quedar 8 minutos de clase en este momento. Así que sigamos bueno, adelante. muy bien. Ahí lo vamos haciendo. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento y cómo hacemos esta de sumergirnos en todo lo que significa el Antiguo Testamento, vamos a ver estos 5 puntos que les decía sobre el reino de Dios y cómo Dios lo estableció y lo vamos a desmenuzar un poco. En el apunte, o en el libro, mejor dicho, vamos a definirlos un poco más desmenuzadamente o un poco más profundamente a cada uno de estos puntos para que queden un poco más claros. Algunas partes las voy a leer casi textualmente. Entonces, el patrón del reino, dijimos el molde, lo estableció Dios en el jardín del Edén, en donde vemos cómo Dios estableció su lugar, el diseño de Dios. El pueblo de Dios eran Adán y Eva, solamente ellos dos. Vivían y el lugar es el jardín del Edén, en donde Dios los puso. En Génesis 1 y 2 vemos que Dios los gobernaba, ¿no? Estaban bajo su gobierno mientras ellos se sometieron a su palabra y a sus órdenes. Cuando la Biblia nos dice o nos menciona estar bajo el gobierno de Dios, dijimos ya un poquito atrás, es para disfrutar de su bendición. De la comunión con Dios siempre es de bendición para su pueblo. Es la mejor manera
de vivir. Entonces, la creación nos muestra este modelo de el reino tal como debe ser. ¿Eh? Si lo podemos hacer un poquito de ejercicio de esto, allí en la creación, Adán y Eva en el huerto del Edén, bajo el gobierno de Dios, es el patrón, el modelo perfecto del reino de Dios establecido. Luego veamos al punto 2 o el tema 2, que es el reino perdido. Allí Adán y Eva pensaron independizarse o cayeron en la trampa o podemos decir tomaron decisiones o la decisión de creer que independientes de Dios podrían estar. Entonces conocemos que a partir de Génesis 3 los resultados de esa independencia fueron que ya no son pueblo de Dios, no están bajo su gobierno y no están bajo su bendición. Adán y Eva decidieron alejarse de Dios y Dios se alejó de ellos. No podían permanecer más en el lugar en donde Dios los había puesto. Entonces son desterrados del Edén y ya no gozaban de las bendiciones de Dios estando bajo su gobierno. Fueron incluso puestos o fueron maldecidos, por decir de alguna manera, y ya enjuiciados, más siendo un poco más a algo legal, como se diría, ¿no? Luego vamos a ver el reino prometido, cuando todo comienza en el llamamiento ya de Adán, es decir, de Abraham, perdón, donde Dios lo llama y le hace promesas eh, mediante su descendencia. Allí Dios, desde Génesis 12, donde está el llamamiento y la promesa a Abraham, Dios ya va estableciendo cómo sería la restauración del reino. Ese pueblo que nacería o la descendencia de Abraham serían el pueblo de Dios, vivirían en su tierra y serían gobernados por Dios. Además, por medio de ellos, de este pueblo, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esa es una promesa ya de los albores del Evangelio, podríamos decir, y se cumplen de manera parcial, lamentablemente, como sabemos ya quizás y tengamos idea en la historia de Israel, pero se completan cuando a través de ese pueblo llegue Jesucristo. Luego vamos a ver el cuarto desarrollo del reino, que es el reino parcial, cómo las promesas que se le hicieron a Abraham se cumplen de manera parcial en la historia de Israel, desde el Éxodo, es decir, la salida del cautiverio. Dios hace y Dios crea, Dios establece a los descendientes de Abraham como pueblo de su propiedad, eso lo vamos a ver también, y allí en el monte Sinaí le da su ley, le da el marco para su vida, es decir, para que puedan vivir bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. La bendición allí, digamos, se destaca sobre todo por la presencia de Dios en el tabernáculo. Cuando veamos todo ese desarrollo, ahí vamos a ver cómo el pueblo de Dios en el lugar, la tierra que Dios le prometió y la presencia de Dios y el gobierno de Dios a través del tabernáculo completan esta idea de lo que es el reino. Pero siempre vamos a ir viendo que es algo incompleto o parcial.
Igualmente, la historia sigue de su desarrollo, veremos cómo a través de Josué conquistan la tierra, se establecen en la tierra que Dios les había dado, vienen los reyes, la época del reinado de Saúl, David y Salomón, y allí, en cierta manera, o gran parte del tiempo, el pueblo de Israel disfruta del gobierno de Dios y la bendición de Dios, y lo vemos cuando en los libros de Reyes o de Crónicas dice que tal rey vivió bajo el temor de Dios o al contrario hizo lo malo delante de Dios. Entonces vemos esos altibajos tan pronunciados o tan muchas veces escandalosos, ¿no? En el pueblo de Israel, pero mostrándonos que estar bajo el gobierno de Dios trae bendición. Y luego vamos a llegar a el punto quinto, donde vamos a desmenuzar el reino profetizado, que después que muere Salomón, se estalla toda la guerra civil dentro del reino de Israel y se divide. El reino se divide en dos, el norte con Israel o Israel y el sur denominado Judá. Ninguno de estos, de esta separación o de estas partes podría decirse tiene algún año de paz, sino que viven en constante cautiverio. Una parte, un reino es llevado primero, el otro después, pero vemos allí cómo en ese tiempo Dios sigue mostrando su misericordia, su deseo de restaurar y el deseo de que el pueblo le siga bajo su gobierno. ¿eh? Cuando fue conquistado el pueblo, llevado a los exilios de Siria o de Babilonia, siempre vemos que Dios tiene en cuenta si hay algún remanente fiel dentro de su pueblo. Y Eh, Dios en todo José es, Luis, justo ¿sí? ¿Se estamos, corta? se está por cortar, estamos en el último Bueno, minuto, así que justo estamos con el exilio, así que vamos, si ustedes quieren ir saliendo para entrar en la segunda clase, yo tengo que dale, esperar que se corte, pero ya se va a cortar solito. muy bien, Así que si quieren, pueden salir y migrar a la 2. Ahí está. cómo no.